Bueno, les planteaba el problema este, en donde el pórtico, viéndolo en el sentido del plano este, donde tengo el eje X acá, la columna se comportaría como un empotramiento abajo y entre una articulación y un empotramiento rígido, porque esta unión, si bien es rígida, porque está, supongamos, dos perfiles que estén, o dos tubos, dos caños que estén soldados, no permite un libre giro, como el caso este, ni tampoco un empotramiento perfecto. Entonces estaría en un valor intermedio. De todas maneras, uno siempre opta por la situación más desfavorable, que sería considerar un coeficiente 0,7 para el pandeo, ¿no es cierto?, considerándolo como más desfavorable. Pero si analizo en el otro plano y lo miro hacia la estructura, el plano este me indica que la columna está como empotrada abajo, pero libre en este sentido. Se permite el desplazamiento en este plano, por lo tanto, la situación esta, desde el punto de vista del pandeo, arroja que la longitud de pandeo es igual a 2 veces la altura de la columna. Por lo tanto, esta situación, analizando en este plano, es más desfavorable que esta situación en donde la longitud de pandeo es chica, es 0,7 de L. Entonces, la pregunta era, ¿cuál de las dos posiciones, ponerlo al perfil en este sentido o ponerlo al perfil en este otro sentido, cuál sería más lógico? Entonces, si yo analizo esta condición, yo tengo que tener en este sentido una rigidez más grande porque la longitud de pandeo es más grande. Entonces yo lo tendría que poner al perfil así, porque respecto de este eje, el momento de inercia es grande, el radio de giro es grande, por lo tanto este valor que tengo en el denominador va a ser grande. Entonces, si la longitud de pandeo es grande y tengo un divisor acá abajo también grande, se compensaría el efecto. En el otro caso, si yo hubiese tomado esta condición, el radio de giro con respecto a este eje es muy pequeño. Por lo tanto, este término abajo es chico. Y si la longitud de pandeo es grande, entonces este cociente hace que la esbeltez sea mucho más grande. Por lo tanto, esta condición es la peor elección. Deberíamos ponerlo al perfil de esa forma para que contrarreste la longitud de pandeo grande con el radio de giro también grande. ¿Está claro ahora? Sí, profe. Bien. Bueno, ¿alguna duda, consulta? ¿Todo claro? Bueno, Por mí no. perfecto. Continuemos entonces. Con el análisis del punto 2. Bueno, a ver, con respecto al punto 1, veamos, dice, dimensionar la columna de la figura con un perfil doble T utilizando el método del coeficiente omega, la cual está empotrada en su base y arrastrada en su cabeza según el eje X. O sea, la condición que yo les propongo ahí es similar a esta. O sea, fíjense, la columna en el sentido, en este caso, voy a dibujar acá, la columna está arrastrada en este sentido con una biela. Y en este sentido acá tengo un empotramiento. Acá este es el eje Z y este es el eje X. Es aquí y es aquí. Bien. Si yo analizo la columna puesta acá, donde tengo el empotramiento abajo, y este es el eje Z, es decir, la estoy mirando así de frente, este punto puede, o sea, si yo analizo así, esto puede girar hacia aquí o girar hacia allá. O sea, en este plano, esto puede girar y está libre, porque la biela esta no puede generar ningún tipo de arrastramiento. ¿Está? Sin embargo, si analizo ahora la otra vista, o sea, yo ahora tengo el eje X para acá, voy a poner el eje X aquí, tengo la columna, acá aparece la biela, y esta biela está tomada acá. Entonces, en este plano, caminándolo así, donde tengo el eje X ya acá,
no me permite ningún desplazamiento en ese plano. Por lo tanto, ¿cuál sería la figura que se generaría ahí? Si yo analizo el pandeo y acá tengo una carga, ¿no es cierto?, que está aplicada acá, la forma que tomaría la elástica sería esta. Y en este caso, la forma que tomaría la elástica sería esta. Entonces, para esta situación, la longitud de pandeo sería igual a 0,7 de L. En este caso, la longitud de pandeo sería igual a 2 veces L. O sea, para la misma columna, si yo analizo un plano o el otro, las condiciones respecto de la longitud de pandeo cambian. Por lo tanto, acá también se plantea la misma consulta que le hice recién respecto de cómo lo pongo al perfil. Yo voy a poner un doble T, lo puedo poner en un sentido o en el otro. ¿Cuál será la condición más desfavorable? Es la que me va a decir en qué sentido poner. Luego, si yo, o sea, ¿cómo lo encaramos al problema? Yo conozco la fuerza que está actuando, sé que la fuerza P es igual a 50 kilonewton. Entonces, recuerden que para el caso de los efectos axiales, la tensión era igual a la fuerza actuante sobre el área, sobre la sección transversal de la columna en este caso. Pero, como está comprimida, tengo que considerar el efecto de pandeo. Por lo tanto, aquí aparece el coeficiente omega. Entonces, si yo conozco P, conozco el material, porque yo sé que la tensión admisible en este caso, el perfil es de acero, ¿no es cierto? Va a ser igual a 140 megapascales. Entonces, si yo conozco esto y conozco la tensión admisible y la carga, tengo dos incógnitas, el área y el coeficiente omega. O sea, no puedo despejar directamente ahí una condición, porque el coeficiente omega depende de la esbeltez, y la esbeltez, a su vez, dependía también de la geometría, o sea, del momento de inercia o del radio de giro. Por lo tanto, acá no puedo despejar una de las dos. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Bueno, lo obviamos por una parte, digamos, al omega. Entonces, ¿qué hago? El área necesaria va a ser igual a P sobre la tensión admisible. Entonces, adopto un área bastante mayor que el área necesaria. O sea, de este valor, ¿no es cierto? Yo voy a la tabla y busco un área bastante mayor. Y de esta área, para el perfil correspondiente, busco el radio de giro. O sea, directamente en la tabla me está dando el radio de giro. O sea, no hace falta calcularlo. El radio de giro X y el radio de giro Y. En este caso, fíjense que tengo los coeficientes, los ejes Z y X. Entonces, a este, en realidad, le tengo que llamar IZ. Y de ahí adoptar una situación, o sea, un eje en este sentido o en este otro sentido. Ustedes verán cómo les conviene disponerlo al perfil, ya sea en este sentido o en este otro sentido. Eso es un poco lo que vimos ahora, queda para que ustedes lo definan. Una vez que adoptan el perfil, van a tener los dos radios de giro. Entonces, con estos radios de giro van a obtener la esbeltez en el sentido X y la esbeltez en el sentido Z. Esto les dará un omega para X y este le dará un omega para Z. Con esos coeficientes omega, tienen que volver a la expresión esta, ¿no es cierto? Entonces verificar sigma igual a omega X, digamos un sigma para la carga o pandeo en X, omega por P sobre área adoptada,
tiene que ser menor o igual que el sigma admisible. De la misma forma, en el sentido Z, omega Z por la fuerza P dividido en el área adoptada tiene que ser menor o igual que la tensión admisible. Si el valor que obtenemos en cualquiera de las dos supera la tensión admisible, ¿qué hay que hacer? Redimensionar. Entonces habrá que volver a buscar un área mayor, cuyo radio de giro, ¿no es cierto?, obviamente van a cambiar, volver a buscar la esbeltez, calcular la esbeltez, buscar el omega y volver a hacer el análisis hasta que lleguemos a una tensión que no supere el valor admisible. Y al revés, si la tensión me da muy baja, entonces ya quiere decir que hemos adoptado un perfil grande, podíamos bajar la sección, adoptar un perfil más chico, de manera tal de hacerlo más eficiente. O sea, ustedes siempre que dimensionan tienen que tener en cuenta que la tensión no supera lo admisible, que las deformaciones también estén dentro de lo admisible y que el costo sea lo más económico posible, porque siempre tienen que tener en cuenta de que alguien paga la estructura que ustedes diseñan. Entonces, también es un ítem a tener en cuenta en el diseño. Bien, ¿está claro entonces cómo van a encarar el problema 1? Profe, una pregunta. Cuando usted dice el área adoptada mucho mayor que el área necesaria, ¿hay algún parámetro por el doble, el triple o es a ojo, No, digamos? no, el doble o el triple no es mucho. En realidad, depende mucho del tipo de sección. O sea, si yo tengo una sección rectangular, por ejemplo, yo sé que en este sentido mi radio de giro es pobre, entonces me va a generar un momento de inercia bajo, un radio de giro bajo, y la esbeltez va a ser grande. Si yo la adopto más cuadrada, bueno, la sección es más simétrica, digamos, entonces, no simétrica, sino igual, digamos, en los dos sentidos, por lo tanto, los dos radios de giro van a ser iguales, es más proporcional en este sentido, pero si yo tengo esta condición, es preferible que sea un elemento así, donde tenga más rigidez en un plano que en otro. ¿Por qué? Porque el costo de esto, si los dos tienen la misma área, el costo puede ser el mismo, supongamos, que la misma cantidad de material. Pero este trabaja más eficiente, por ejemplo, para el caso donde está libre, que esta otra sección. Entonces, es más conveniente quizás adoptar una sección rectangular que una sección cuadrada para estas condiciones, donde cambia la condición de vínculo, ya sea el plano X o el plano Z que estén analizando. Pero el hecho de que el área que yo adopte no sea la misma, ¿por qué? Porque yo sé que este coeficiente omega siempre es mayor que 1, es un mayorador de carga. Por lo tanto, la tensión siempre me va a dar igual, digo mayor, porque este coeficiente es mayor que 1. Entonces siempre tengo que estar tomando algo más. Pero no te puedo decir cuánto, el doble, el triple, no, es mucho. ¿Entendés? Pero siempre tienen que estar previendo de que coeficiente omega S va a crecer. O sea, si el coeficiente omega fuese 2 veces, ¿no es cierto?, el doble, el área sí puede ser el doble. ¿Está? Si fuese un coeficiente omega 3, obviamente que el área puede ser 3. ¿Entienden? Pero el tema, no te puedo decir que sea el doble, el triple, o es mucho o es poco, si no tengo, digamos, una relación de cuál es la geometría, o sea, si va a ser cuadrado, va a ser igual, un perfil, como les decía, si ustedes se fijan, el momento de inercia en un plano, en este, es 10 veces más grande que el momento de inercia en este otro plano. Por lo tanto, estas condiciones son fundamentales para ver ahí cuál es el sentido que le voy a dar al perfil. Bueno, el tanteo ese no le pueden esquivar, ¿me entienden? O sea, tienen que hacerlo de acuerdo a las cargas, de acuerdo a la geometría que tienen, y bueno, ir acercándose de alguna manera el valor. ¿Mm? Ok, profe. Bueno, perfecto.
pasemos al problema 2. Profe, disculpe. Sí. ¿Usted va a pasar la tabla de los omega? Las tablas de los coeficientes omega las pueden encontrar también en CIRSOC. O sea, si ustedes entran a la página del CIRSOC, del INTI, ahí están las tablas de los coeficientes omega para acero. Si no, en internet, ustedes entren en la página, en cualquier página, busquen coeficientes omega para madera, para acero, para distintos materiales, distintos tipos de madera también, y están ahí, o sea, están disponibles las tablas de los coeficientes omega. De todas maneras, ya voy a ver si las tengo, la voy a subir ahí a la página también para que la bajen. Ya las busco y después se la subo. Bien, gracias. Bien. Veamos el problema el número 2. Dice, dimensionar la columna de la figura con sección compuesta en madera armada con tablas y la variante con perfiles doble T. Fíjense que acá tenemos dos casos. Si bien la columna yo la puedo tomar como un elemento, un único elemento, al cual está sometido, ¿no es cierto?, la acción de la carga P, ese elemento está, en el caso de primera parte, está compuesto por dos tablas. O sea, acá tengo la sección transversal, sería una tabla y otra tabla separadas, ¿no es cierto?, las dos tablas. Y en el medio lo que usamos es un taco de madera que los vincula. O sea, acá tengo una. Profe, se le silenció el micrófono. Supongamos que esta es la columna, ¿no es cierto?, que tiene las dos tapas, una arriba, una abajo, y tenemos las dos tablas separadas. La carga, acá supongamos que tengo una placa, de manera tal de que esa placa distribuya la carga uniformemente. Entonces acá aplico la fuerza P y se distribuye. La mitad de la carga irá para esta tabla, la mitad de la carga para esta otra. Bien, si yo analizo ahora la vista en ese plano, así como está, cada tabla se va a deformar y va a tomar una curvatura en forma independiente. O sea, esa tabla va a pandear en este sentido y esta tabla quizás venga y pandee en el otro sentido. Fíjense que esta tabla tiene una esbeltez grande porque el momento de inercia de esta tabla, ¿no es cierto?, es pequeño respecto a este plano, o sea que es fácilmente deformable. Entonces, si bien la mitad de la carga está actuando sobre esta tabla, la esbeltez que tiene este elemento es muy grande porque el radio de giro en este sentido es pequeño. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, de alguna manera trato de evitar que se produzca o que pase esto. Entonces, ¿qué hago? Yo lo voy a unir acá en el medio. Entonces, ¿qué venimos? Le ponemos acá un taco, por ejemplo. Este taco de madera, clavado acá, vinculado, con un bulón, con lo que fuera, evita que se separen las dos tablas. Entonces ya la forma que va a tomar, la curvatura que va a tomar, va a evitar de que se genere esa curvatura tan grande. O sea, ahora ya la tabla esta, a ver, no sé si tengo otro color acá. No sé si se ve ese color ahí. La curvatura que va a tomar esto va a ser así. O sea, ya es como que
la forma que toma ahí la curva hace que recuerden que, si lo voy a dibujar acá al costado, o sea, si esta es mi columna original, en este punto estoy generando un punto de inflexión. Entonces, la longitud de pandeo ahora ha bajado. Antes, la tabla esta tenía esta longitud de pandeo, giraba, ¿no es cierto? El plano este giraba todo, y la longitud de pandeo era esta. Ahora, ¿qué hicimos? Al vincularlas, ya estoy evitando de que se produzca esto, y la longitud de pandeo que tengo ahora es la mitad en este caso. Si de nuevo vuelvo a poner ahora otro taco acá, y otro taco acá, la longitud de pandeo vuelve a reducirse. Así. Por lo tanto, la forma que tomará ahora la curvatura será una cosa así. Entonces, la longitud de pandeo ahora va a ser la cuarta parte. A ver, esperen un momentito. Entonces vemos que de esta manera la tabla esta que originalmente estaba sin vinculación y se generaba el pandeo individual o el pandeo local de la tabla esta en ese sentido, lo hemos ido reduciendo, ¿no es cierto?, de manera tal de que al poner los tacos estos, la longitud de pandeo va disminuyendo cada vez más. Bien, de esa forma, el pandeo local, que le llamamos así, de la tabla en forma individual, se ve reducido a esta longitud de pandeo. Ahora, el momento de inercia o el radio de giro que tengo que considerar para esa situación es el radio de giro de una sola tabla. Estoy considerando que esta tabla toma esa forma de pandeo. Entonces, esto es lo que denominamos pandeo local. Bien. Ahora, la columna ya con todas las vinculaciones que le hemos puesto, a su vez, puede pandear en forma global. O sea que la columna entera, ya armada con todos los tacos, así como está, puede pandear toda, completa, de esta forma. Esto es lo que denominamos ya pandeo global. O sea, ahora ya la estoy considerando a toda la carga, o sea, la carga P completa, y la columna trabajando ya con todas las vinculaciones. A ver, esperen un momentito. Introducción. Entonces, por un lado, para el análisis del pandeo local, consideramos una sola tabla, o sea, el radio de giro de una sola tabla, pero la mitad de la carga. Para el pandeo global, consideramos ya la columna compuesta con las dos tablas y la carga total. ¿Cuál es el momento de inercia o el radio de giro que tengo que considerar? Ahora es el que corresponde a las dos tablas, o sea, toda esta sección compuesta con un eje que está acá. Entonces, fíjense que el momento de inercia de una tabla, el radio de giro de una tabla, y acá el radio de giro de la sección compuesta con las dos tablas. ¿Me siguen ahí? ¿Está claro hasta ahora? Bien.
¿Cómo calculo el momento de inercia o el radio de giro de esta sección? Eso es un rectángulo directamente, el radio de giro. Si esto es, le llamemos A y esto le llamemos B, el radio de giro en este caso va a ser igual a la raíz cuadrada, recuerden si lo hicimos ayer, será A sobre raíz de 12. En este caso, la sección compuesta ya no la puedo calcular tan simple. Entonces tendremos que aplicar Steiner. Recuerden, el teorema de Steiner para calcular el momento de inercia de una sección compuesta. ¿Cómo era entonces? Era el momento de inercia, en este caso son 2, o sea, vamos a calcular el momento de inercia respecto de este eje. Le llamemos al eje este, le llamemos X. Momento de inercia X, ¿a qué va a ser igual? Al momento de inercia de la figura. De la figura, ¿no es cierto? En este caso, que sería, para este rectángulo, si esto es A y esto es B, sería, lo voy a poner acá, sería B por A al cubo sobre 12. Este sería el momento de inercia de una sola de las tablas. Más el área por la distancia elevada al cuadrado. En este caso, el área, ¿no es cierto?, será B por A. Y la distancia es la distancia que separa a las dos tablas. Esta distancia que le llamemos S, la separación. Esta distancia sería S elevada al cuadrado. Pero como son dos tablas, a esto lo tendré que multiplicar por 2. Entonces, esto será así por 2, porque son dos tablas. De esa forma encuentro el momento de inercia de la sección compuesta, que serían las dos tablas. Luego, el radio de giro será igual a la raíz cuadrada de Ix sobre, en este caso sería 2A, donde A era A por B. Bien, con este momento de inercia o con este radio de giro, voy a buscar la esbeltez ya para la longitud total. Para el caso de la tabla individual, para el pandeo local, la esbeltez será el radio de giro de una sola tabla, pero la longitud, la altura del pandeo va a ser solamente la distancia entre los tacos. ¿Está claro? Sí, sí, para el local, digamos. Claro. O sea, el análisis que tengo que hacer para este eje es local y global. Local, tomo una tabla con la esbeltez calculada con esa altura, con esta longitud, la distancia entre los tacos. La global son las dos tablas con la altura total de la columna. La carga también, obviamente, es, en este caso, para el global es toda la carga y para el pandeo local va a ser solamente la mitad. Bien. Ahora, la columna esta puede pandear también con respecto a este otro eje. O sea, acá la estoy analizando con el pandeo en este plano. Pero también puede pandear en este otro sentido, o sea, en el sentido perpendicular al plano del dibujo, ¿no es cierto?, del tablero. Para ese caso también tendremos que hacer el análisis y supongamos que este sea el eje Z. Con respecto al eje Z, el momento de inercia o el radio de giro será el que corresponde a este eje. Fíjense que tengo dos rectángulos ahora y ya la única opción que tengo es que pandee en forma global. O sea, en este caso las dos tablas van a pandear siempre al mismo tiempo. O sea, ya no puede haber un pandeo local porque las dos tablas estas van a girar, ¿no es cierto?, alrededor de este eje en forma conjunta. Entonces, para el análisis respecto del eje Z,
solamente corresponde a un pandeo global de toda la columna. Y se lo analiza ya como lo vimos hace rato, ¿no es cierto? O sea, buscando la esbeltez, calculando, por supuesto, la longitud de pandeo que corresponda, el radio de giro que corresponda, y entrar en la tabla, en este caso para madera, porque estamos trabajando con tablas, ¿no es cierto?, de madera, y buscar el omega correspondiente. Luego, adoptamos un área y con esa área calculamos o sea, todo, verificamos que la tensión admisible no sea superada por el valor de la tensión que calculamos para cada una de las situaciones, ya sea pandeo local y pandeo global. ¿Está claro hasta acá cuál es la situación? ¿Qué es lo que estamos analizando? Sí. Bien. Ahora vamos a ver cómo se hace realmente, cómo se lo toma al mecanismo de cálculo. Voy a borrar esto. Entonces, analizamos primero para el pandeo local. Yo trato de evitar de que se produzca el pandeo local, es decir, que la disposición de los tacos, la altura, la separación entre los tacos, la voy a definir de manera tal de que me asegure de que no voy a tener pandeo local. O sea, yo quiero que la columna trabaje en conjunto y no que falle una tabla en este pedacito. Entonces, la distancia entre los tacos, ¿no es cierto? Le llamemos H, la distancia entre los tacos, o sea, los separadores que están vinculando ambas tablas, me tiene que asegurar de que no se produzca el pandeo local. Esta va a ser entonces mi longitud de pandeo para analizar el pandeo local. Bien. Entonces yo sé que la esbeltez va a ser igual a, en este caso, para el pandeo local, a la altura o la distancia entre los tacos dividido en el radio de giro de la sección respecto del eje individual. O sea, en el sentido X de la tabla. Este es el sentido X. Y este era Z. Bien, ahora, para que no se produzca el pandeo local, yo digo, bueno, lo voy a adoptar una esbeltez baja. Entonces, si yo ya conozco la sección de la tabla, conozco cuánto vale el momento de inercia y conozco cuánto vale el radio de giro, adopto una esbeltez, la hago igual a 50, que es un valor relativamente bajo. Entonces, partiendo de esa esbeltez, hago 50 igual a H sobre el radio de giro X. Entonces, de acá despejo cuánto es la separación que yo le voy a dar. O sea, 50 veces el radio de giro. Con esa altura, con esa separación, ya de alguna manera estoy restringiendo o estoy, digamos, acotando la distancia entre los tacos de manera tal de que la esbeltez local sea baja. 50 es un valor relativamente bajo. Bien. De acuerdo a la altura total, yo voy a dividir en tantas partes de manera tal de que esa altura que yo obtengo acá como altura necesaria sea geométricamente lógica. Supongamos, si acá tengo 4 metros y me da que H es igual, la H que yo calculo acá me da igual a, pongámosle, 0,75, bueno, tendré que dividir acá en partes iguales de manera tal de que esta altura no supere los 0,75. Entonces, la altura adoptada real va a depender un poco de la geometría. Bien. Por otro lado, o sea, esto es para analizar o para tratar de definir la altura, la distancia entre los tacos, contemplando el efecto de pandeo local para que no se produzca y vayamos directamente a un análisis de la esbeltez global de toda la columna.
Entonces ahora analizamos lo que sería pandeo global. Para el pandeo global, estamos analizando obviamente también en el sentido del eje X. Entonces la esbeltez va a ser igual, en este caso, a la altura, la longitud total, ¿no es cierto?, que tengo acá, dividido en este que sería, esto le llamamos global, de alguna manera para diferenciarlo con este otro. Este radio de giro, ¿no es cierto?, lo obtengo a partir del momento de inercia que calculé con Steiner para las dos tablas. Ojo, no consideren esto, porque este es el taco del medio, o sea que la sección transversal que analizo está acá, no aquí en el taco, o sea, no es que es todo este rectángulo macizo, sino que son dos tablas separadas. Entonces, ese es el análisis que hago yo con estas dos tablas. Bien, para la sección que tengo, para la separación que tengo acá, el radio de giro correspondiente, obtengo acá una esbeltez. Entonces, entre esta esbeltez y esta otra esbeltez que yo estoy analizando, voy a calcular el omega para una especie de promedio geométrico. Entonces, mi lambda límite o ideal, digamos, la esbeltez ideal, la voy a calcular como la raíz cuadrada de la esbeltez lambda, esta que es, le llamemos 1 porque es el pandeo de una tabla individual, elevada al cuadrado, más la esbeltez lambda x de, digamos, global ya de toda la sección. Entonces acá tendría lambda x elevado al cuadrado. Entonces con esta esbeltez ideal voy a buscar el omega ideal para el análisis respecto de este. Con ese omega, luego, ¿qué hago? Con esto voy a verificar que la tensión calculada por el omega ideal por la carga P dividida en el área total sea menor o igual que la tensión admisible. Profe, en el dibujo que está en el práctico ya nos da lo que sería el H, la distancia entre los tacos, directamente que calculamos lambda ahí. Bueno, claro, o sea, a ver, en general uno tiene que diseñarla. Yo acá en el práctico ya les di que está separado 1 metro. Entonces, lo que ustedes tienen que calcular es la esbeltez esta, la 1, ¿no es cierto?, con el valor, sería 1 metro acá dividido en el radio de giro que corresponde a una tabla. Entonces, este valor que yo adopto acá como igual a 50 para predimensionar y adoptar este H, acá ya no hace falta, porque yo ya sé que el lambda 1 lo voy a calcular como la longitud, 1 metro, dividido en el radio de giro. O sea, este lambda que yo calculo, que es el que estoy poniendo acá, ¿no es cierto? Acá, ¿yo qué hacía? Predimensionaba con 50. De ahí adoptaba la altura de acuerdo a la geometría, pero que esté en el orden de esa magnitud. ¿Está? Entonces, el lambda 1 real va a ser igual al h adoptado real, no a este que está por ahí, sino que yo adopte real de acuerdo a la geometría, y luego lo elevo al cuadrado y busco también este otro lambda para encontrar el lambda ideal, con el cual busco el omega en la tabla y verifico la tensión de trabajo. Profe, cuando te hace el radio de giro global y de una sola tabla, respectivamente no usamos los momentos de inercia de, por ejemplo, de una tabla para el primero y del Sí, momento de inercia total tomado con Steiner para el segundo. exacto, sí. Este es individual, de una sola tabla. Si quieren, póngale acá el 1, que es una sola tabla, o agreguemos acá el esquemita de una sola tabla, y este es ya para las dos tablas trabajando en conjunto. Siempre sobre el mismo eje en este sentido, ¿no? O sea, acá es el eje este el que está trabajando. Bien. ¿Quedó claro hasta acá? Sí. Sí, profesor. Perfecto. Entonces, hasta ahora hicimos una verificación de pandeo
con la columna en este análisis, ¿no es cierto?, para ver pandeo global en este sentido y pandeo local individual de cada tabla. Ahora hay que hacer el mismo análisis, pero para el pandeo en el otro eje, o sea que para el pandeo respecto al eje Z. Entonces, voy a ir borrando esta parte. Entonces tengo el pandeo en Z, ya es siempre ya global. O sea, no hay manera de que la tabla tome alguna otra forma para generar el pandeo. Entonces, ¿qué hacemos acá? Calcularemos el radio de giro Z. El radio de giro Z ya contempla las dos tablas, obviamente. O sea, tengo esta tabla y el eje que estoy analizando es este. Con esto calcularemos la esbeltez Z igual a la longitud de pandeo sobre el radio de giro Z. Y con esta esbeltez buscaremos un omega según el eje Z y también verificaremos la tensión que es igual al omega Z por la carga P sobre el área adoptada, que tiene que ser menor o igual que la tensión admisible. O sea, el análisis de esta situación, ¿no es cierto?, es complementario o independiente, digamos, del análisis en el otro eje. Entonces tenemos que verificar las dos situaciones, respecto a este eje y respecto a este otro. La particularidad es que acá tengo problema de pandeo individual, ¿no es cierto?, o local, y pandeo global. En el otro sentido solamente tenemos pandeo global. ¿Quedó claro? Sí, profe. Bueno, perfecto. Si yo le estoy pidiendo en el caso del problema, este es el análisis genérico, digamos, que estoy dándoles. Ahora, yo en el práctico les pido que dimensionen, o sea, esta área, ¿no es cierto?, está generada por dos tablas, en realidad, que lo único que yo les doy es que esto sea la tercera parte de la altura, pero no sé cuánto es esto. Entonces, nuevamente viene el tema de ese tanteo que hay que hacer. O sea, yo conozco la tensión admisible de la madera, conozco la carga, pero no conozco el área ni conozco el omega. Entonces, ¿qué hacíamos? Adoptábamos una área, buscábamos, ¿no es cierto?, la sección de acuerdo a la proporción que le hemos dado, buscábamos el omega y de ahí verificamos la tensión. En este caso hay que hacer exactamente lo mismo, con la particularidad de que el análisis tiene que hacerse para las dos tablas con el pandeo local, pandeo global, etc. Para el caso de los perfiles, la situación es similar. O sea, en el caso de los dos perfiles que están vinculados también, la vinculación en este caso se realiza mediante chapas, planchuelas, que se sueldan en las caras de las alas de los perfiles. O sea, yo acá tengo un perfil, acá está el otro perfil, ¿cierto? Acá tengo, supongamos, una placa que los vincula, que es donde actúa la carga. Si lo vemos en planta, yo tendría acá un perfil y acá está separado el otro perfil. Y la vinculación entre sí se realiza mediante la soldadura de las chapas, ¿no es cierto?, que están separadas justamente la longitud L1, le llamemos, o hemos llamado S, no sé cuánto, que es la distancia entre las placas que genera justamente esa unión, de manera tal de que el pandeo sea con este tipo de curvatura. Entonces, nuevamente hay que analizar el pandeo local para un perfil con esta altura, con esta distancia, y también el pandeo global, en donde la curvatura ya toma a los dos perfiles, la columna completa. El análisis es exactamente el mismo, el área, la única diferencia es que aquí los dos radios de giros
¿no es cierto? El radio de giro en el sentido X, o sea, si yo estoy analizando el perfil individual así, el radio de giro este lo calculo, lo encuentro en la tabla. Y el radio de giro acá también tendré que hacer Steiner para calcularlo, porque acá tengo los dos perfiles separados. Y luego este otro radio de giro respecto del eje Z, ¿no es cierto?, que también contempla el pandeo en el otro plano. La diferencia con la anterior es que acá yo tengo tabulado los valores del radio de giro y de los momentos de inercia, y en el caso de las secciones rectangulares ustedes los calculaban en forma individual. Bien, ¿está claro hasta acá? De la misma forma, si yo tengo que dimensionar, Sí, no profe. conozco el área, no conozco el área, voy a predimensionar, haremos, supongamos, la tensión del acero conocida, la tensión admisible, la fuerza conocida, puedo despejar un área, adopto un área un poco mayor, busco los radios de giro correspondientes, calculo las EBTs y luego los omega, y luego verifico esto. Si la tensión es menor que la admisible, quiere decir que hemos adoptado bien el perfil, y si no, hay que redimensionar y adoptar otra sección. Profe, Profe, ¿Ah? Sí, ahí, perdón, ahí cuando tenemos que predimensionar, la carga P estaría dividida en dos, ¿verdad? Porque son dos columnas. no, a ver, la columna es una sola, o sea, o de madera o de perfil, ¿cierto? Son dos situaciones distintas. Lo que pasa es que la de madera tiene dos tablas. O sea, la carga P va a ir la mitad en esta tabla, la mitad en esta otra tabla. Si yo quiero predimensionar con una sola tabla, tomo la mitad de la carga P, ¿no es cierto?, para adoptar el área. Lo mismo, si yo quiero adoptar de un perfil, tomaría la mitad de la carga P sobre un perfil y podía predimensionar ese perfil adoptando siempre un perfil mayor, ¿no es cierto? Pero son dos situaciones distintas, no sé si esa es la consulta. Una es de madera, un análisis, después el otro análisis es para ver cómo andaría armada con perfiles metálicos, qué perfil adoptar. Claro, claro, sí, me refería a eso, que son dos perfiles, entonces sería la mitad para uno y la mitad para el otro. Sí. Bien. ¿Alguna otra consulta? Sí, la tensión nos dice que estaba para el de hacer era 100 megapascales. Para el acero, la tensión admisible es esta tensión admisible a la flexión, sigma admisible del acero, es igual a 140 megapascales. Y para la madera, está en el orden de 7 megapascales, más o menos. Sí, y en el problema 1 dice que mencionar la columna. ¿Cuál es la tensión admisible del problema 1? Del Eh, mismo práctico. bueno, es de un perfil doble T. Ese es un perfil doble T, también es del acero, o sea, la Ah, tensión admisible es de la... ah, sí, sí. Bien, bien. ¿Alguna otra consulta? Bueno, si no hay más consultas, acá